Sí, Estamos, por listo. acá estamos. Que el Señor te use, hermano. Buen power. Gracias, hermano. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos, no sé si tienen sus Biblias por ahí, es muy importante que puedan tener sus Biblias. Eh, bueno, decir, eh, dar las gracias a Dios. Primero que nada, vamos a orar por este tiempo que Dios puso en el corazón del pastor Jorge, el pastor Edgardo, Javier, bueno, y yo, el poder tener este tiempo. Creo que hemos estado pasando un tiempo difícil, a través de pruebas, tribulaciones, pero el Hijo de Dios, el cristiano, quien ha depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una bendita esperanza. Y me gustaría un poquito estar hablando acerca de las palabras de Jesucristo como pastor, estando con sus discípulos. En Juan capítulo 14, Jesucristo estaba a la vez diciéndole a sus discípulos que Él iba a morir, pero también a la vez que Él iba a regresar. Y en Juan 14, versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Subraya la palabra tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta que le da Jesucristo acá, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Jesucristo es nuestro pasaje para irnos al cielo, ya lo tenemos. De hecho, el libro de Efesios nos dice que ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Jesucristo es nuestra seguridad y no tenemos que titubear en eso. El Espíritu Santo nos anima y a la vez nos convence de que nosotros estamos con el Señor. En Mateo 28, cuando nuestro Señor le da el encargo a sus discípulos, diciéndole que ellos tienen que ir por el mundo predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al final Él dice una frase muy importante, dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que en ti estamos confiados, en ti estamos seguros, Señor, y como tú mismo dijiste, tú vienes por nosotros, Señor, y tú vienes pronto. Enséñanos, Padre Santo, a poder estar preparados, a poder estar listos, mirando al cielo, así como tus discípulos miraban al cielo cuando dos varones con vestidura blanca, dos ángeles, le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado para irse al cielo, así vendrá por ustedes. Gracias por este tiempo. Yo te pido que tú puedas ayudarnos, que tu Espíritu Santo venga a nuestro lado, Señor, para podernos ayudar, para podernos edificar, Señor. El propósito de esta mini conferencia es poder edificar, es poder animar tu iglesia, Señor, y consolar a tu iglesia. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido que tú puedas venir a nuestro lado para estar con nosotros. Bendice a aquellas personas que se van a conectar, quizás personas que nunca han escuchado acerca de este tema de los últimos tiempos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a mí me tocó el tema acerca de el rapto, acerca del arrebatamiento. Y creo que ha habido un poco de harta confusión acerca de este tema. A veces puede ser simplemente porque las personas no se dan el tiempo de poder estar estudiando la palabra de Dios, es poder estar escudriñando lo que el Señor nos dejó escrito, a través de hombres como Pablo, a través de hombres como Pedro. Y yo creo que tenemos todo el consejo de Dios,
Y en Calvary Chapel nosotros estudiamos la palabra desde Génesis, Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y es importante que podamos estar considerando algunas porciones que nos hablan acerca del rapto. Punto 1. El rapto, primero que nada, esta palabra no aparece mencionada en la Biblia. Por ende, hay muchas personas que dicen que esto es algo inventado, que comenzó como en 1830, 32 por ahí. Pero la verdad que esas personas que dicen eso es porque generalmente tienen otra postura a la que a veces nosotros podemos predicar. Antes que pueda seguir diciendo esto, me gustaría primero que nada decir que hay tres posturas en cuanto a la venida del Señor. Una es la pretribulacional, otra es la posttribulacional, perdón, la midtribulacional, y la otra es la posttribulacional. Nosotros creemos en la primera, como movimiento de Calvary Chapel, que el rapto es pretribulacional. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nombra un periodo conocido como la Gran Tribulación, un periodo de 7 años, donde la iglesia va a ser sacada antes. Y vamos a estar viendo algunos pasajes en base a eso. Otros dicen que va a ser en medio de la tribulación, en este periodo de 7 años, donde Dios va a descargar su ira con este mundo pecador, con aquellos que han rechazado su nombre. Y la otra es la post-tribulacional, aquellos que dicen que sí la iglesia va a pasar por este periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación, donde va a estar el anticristo, este personaje, y del cual el pastor Edgardo Torres de Temuco va a estar compartiendo. Pero una de las cosas que también me gustaría compartir es que a veces hay un poco de ignorancia en base a esto. De hecho, en la Biblia nosotros podemos encontrar Pablo cuando está escribiendo a algunas iglesias. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, él siempre dice, no quiero hermanos que ignoréis en base a algunos temas. Por ejemplo, 1 Corintios 12:1 nos dice Pablo, no quiero hermanos que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4, él dice, no quiero hermanos que ustedes ignoren acerca de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos fueron guiados por Dios, fueron sacados de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados, fueron alimentados con maná, Dios les daba de beber a través de una roca, la cual la roca era Cristo, y Pablo dice, ustedes no quiero que ignoren eso, lo que Dios hizo por ustedes. A pesar de eso, de todas las señales que Dios hizo en el desierto, la nación de Israel cayó en idolatría, cayó en fornicación y en murmuración. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, más adelante, nos dice que él quería que nosotros pongamos a esta nación de Israel como ejemplo, como para amonestarnos a nosotros con esas cosas, de cómo vivir nuestra vida. En Romanos capítulo 11, versículo 25, Pablo también escribe, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren en cuanto a la nación de Israel, en cuanto a los propósitos que Dios tiene con la nación de Israel y los planes. Y ahora, en Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, Pablo comienza también diciendo en el versículo 13, capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando pone aquí la palabra de los que duermen, no está hablando Pablo acerca de los que están durmiendo en su cama o lo que están, a lo mejor hay alguien que está durmiendo al lado tuyo, no sé. No se refiere a eso, sino que se refiere a personas que han muerto con su fe depositada en Jesucristo. Entonces, Pablo no quería que nosotros seamos ignorantes en cuanto a estos temas que yo nombraba. Y el tema del arrebatamiento, que sale muy detallado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, me gustaría partir, antes de ver ese pasaje, que podamos ver y definir qué es lo que es el rapto. Bueno, el rapto en primer lugar, en palabras del apóstol Pablo, en Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice ahí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nos pone lo primero ahí, aguardando una esperanza. Este mundo está muy convulsionado, hay mucha gente que está sin esperanza, pero la gente que está sin esperanza es gente que no conoce a Cristo,
Es tan simple como eso. Gente que no ha depositado su fe en Jesucristo, gente que no se ha arrepentido de sus pecados y gente que vive pensando en que esta vida está aquí y no hay más. De hecho, en los tiempos del apóstol Pablo había muchos poetas que predicaban de que no hay una vida, tú te mueres aquí en esta vida y se termina todo. Pero Pablo, eh, como él habla en el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 4, él dice, todo esto que les voy a decir, esto es en palabras del Señor. El versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 4. O sea, no fue algo que el apóstol Pablo inventó, esta doctrina no fue porque Pablo tuvo una cena pesada en la noche y se le ocurrió al otro día salir con esto, no. Por eso que él más adelante también en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces podemos partir definiendo el rapto o el arrebatamiento, se refiere al momento cuando Jesús va a venir sin advertencia para llevarse a su iglesia fuera de esta tierra. Nosotros cuando hablamos del arrebatamiento o del rapto de la iglesia nos referimos a este momento inminente. O sea, va a ser en cualquier momento, puede ser incluso ahora, antes que comience este estudio, yo estaba, mientras el Bastián hacía la alabanza, humanamente en mi mente, decía, pensaba, ¿y si viene el rapto antes que yo comience a predicar? Me salvo. Pero bueno, todavía no viene el rapto. Y muchas personas dicen, esto se escribió hace más de 2020 años atrás. O sea, Pablo falló, Pedro falló, aquellos que creían en esta esperanza bendita, no. Veamos lo que dice el apóstol Pedro, porque esto solamente no está respaldado por Pablo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Miren, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y nos da esta característica de Dios, de su paciencia, que es un fruto que también el cristiano lo puede tener, un atributo de Dios. Su paciencia es paciente para con nosotros, miren, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca. Si usted estudia en el capítulo 15 de Primera de Corintios, habla acerca de la resurrección de los muertos y dice que aquellos que resucitan para muerte van a perecer. O sea, todos nosotros, si tú te mueres hoy o mañana, en Cristo, tú vas a resucitar en el momento cuando venga este primer evento conocido como el arrebatamiento. Dice la palabra que vamos a ver que los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estén vivos, y Pablo dice luego nosotros, vamos a encontrarnos con ellos y vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces aquí Pedro nos dice no queriendo que ninguno perezca, ese es el deseo de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, más adelante, mientras habla acerca de esto, Pedro también nos dice cómo tenemos que vivir de acuerdo a la perspectiva mientras esperamos. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, como algunas personas dicen que esto es mentira, porque ya fue escrito hace muchos años atrás, yo quisiera hacer una pregunta. Si el Señor hubiese venido varios años atrás, ¿tú estarías con Él? ¿Tú serías salvo? Entonces vemos la gracia de Dios. Ahora, cuando Pablo, aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, va a hablar acerca de la venida del Señor, y él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces nos da un contraste en personas que tienen esperanza, en que saben que al momento de la venida del Señor van a estar con Él, y otro grupo de gente que no tiene esperanza y que viven una vida triste.
una vida sin esperanza. Me ha tocado ir a algunos funerales, a algunos velorios, y uno puede ver en el rostro de algunas personas, yo no digo que el cristiano es súper poderoso, no puede llorar, no puede sufrir, eso nos dice la Escritura. Pero sí, Jesucristo nos dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque ese gozo interno, eso lo entrega a Él. Es algo que Él nos entrega, todos esos frutos del Espíritu Santo para poder soportar tribulaciones, aflicciones. Entonces, en el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Me tocó estar hace poco, un tiempo atrás, en un velorio de alguien muy preciada para mí, que falleció en el Señor, y en una oportunidad alguien se acercó a un familiar de mi madre, que era cristiano, y le dice, yo estaba al lado, y le dice, lo lamento por tu pérdida. Entonces la persona le dijo: no, para mí no es una pérdida. ¿Por qué? Porque ella murió en Cristo. Ella tenía una esperanza. Entonces, la palabra pérdida no corre para nosotros cuando se nos muere un familiar. Y aquí Pablo habla acerca de esto, que vamos a tener consuelo. De hecho, los tesalonicenses, ellos tenían muchas dudas, y no nos olvidemos que Pablo estuvo ahí en esta ciudad solamente 3 semanas, en las cuales fundó esta iglesia, en medio de oposición, en medio de tribulación, pruebas. Y a él lo terminaron corriendo de Tesalónica, y después terminó por varias ciudades, pasando en Berea, Atenas, llegó a Corinto. En Corinto estuvo 2 años ahí, y se juntó con unos hermanos que son Priscila y Aquila, y él empezó a hacer tiendas, a trabajar, y mientras tanto servía también en su ministerio, predicaba la palabra. Y por ahí también Pablo tenía miedo, y el Señor se le aparece en revelación, le dice que no tenga miedo porque en esa ciudad tenía mucho pueblo ahí, y el Señor se le apareció para fortalecerlo. Pero en esos viajes que hacía Timoteo de Corinto a visitar a Pablo, él iba a Tesalónica, y él le dice a Pablo que en la iglesia de Tesalónica tenían mucha fe, tenían amor, ellos eran constantes en la espera del retorno de nuestro Señor. Entonces eso nos da el indicio de que Pablo sí compartió acerca de esta doctrina, y muchas personas en Tesalónica empezaron a tener tristeza porque algunos familiares empezaron a morir. Entonces tenían dudas, y empezaron a preguntarle a Pablo: ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con aquellos que murieron y el Señor aún no viene? Y Pablo por eso escribe esto, para aclarar sus dudas, y empieza a decir: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y aquí está el requisito, y resucitó, que es algo que todo cristiano hace en el inicio de su vida, de su caminar con Cristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, si Jesús los traerá, es porque estaban con Él. Ahora, cuando se refiere al dormir, como cristianos nosotros creemos que no está como en trance, la persona no está en trance, como dicen, por ejemplo, los adventistas. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la cruz y se arrepiente uno de los ladrones, Jesucristo le dice: hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos está diciendo: oye, mira, anda a dormir, anda a acostarte, y cuando esté arriba yo te voy a ir a despertar. No se refiere a eso. Entonces es importante que podamos entender eso. Aquellos que mueren, los familiares que mueren en Cristo, inmediatamente están en la presencia del Señor. Tu cuerpo está ahí, pero tu espíritu, tu alma, está presente al Señor. Entonces, el versículo 15, en base a toda esta un poco confusión que tenían estos hermanos, estas dudas, Pablo se las va a aclarar y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, miren, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él. Y me gusta la actitud del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él se incluye, y eso nos indica que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ellos creían que iban a ser la generación que iba a ver al Señor, que iban a recibir al Señor en el aire. Entonces, podemos nosotros también examinar nuestra mente, nuestro corazón, y poder estar meditando en estas cosas. Yo no sé si tú durante esta semana
tú meditaste en estas cosas que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. De hecho, Pablo, cuando va a tocar este tema, primero, partiendo del capítulo 4, en el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mientras nosotros esperamos este arrebatamiento, esta venida del Señor, nosotros tenemos que abundar en agradar a Dios, vivir vida santa. El versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación acá viene de la palabra en griego porneia, de donde también viene la palabra pornografía. Entonces, había una preocupación de Pablo de cómo podía ser el conducirse de estos hermanos agradando a Dios. Versículo 4 da consejos prácticos. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces siempre Pablo va haciendo una distinción entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y la gente que no conoce a Dios. Versículo 6, que ninguno agrade ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, siempre la palabra de Dios, mientras nos habla acerca de la venida del Señor, siempre nos va dando las directrices de cómo tenemos que vivir nuestra vida en perspectiva a ese momento glorioso donde vamos a partir y nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a tener un encuentro. Ahora, una de las cosas que a veces uno de los errores grandes que hay a veces, que se cometen, es que a veces, escuchaba yo el otro día cuando venía en el colectivo, un colectivero, son cosas cotidianas que a uno les toca a veces vivir, aparentemente era de alguna iglesia que son partidarios de que la iglesia desplaza a Israel. Como el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, ¿cierto? Dicen que la iglesia ahora es el Israel de Dios. Y eso es totalmente falso. Dios no ha desechado a la nación de Israel, y de hecho nosotros creemos que Israel es el reloj de Dios. Es muy interesante estar constantemente viendo las noticias acerca de la nación de Israel. Ahora, tenemos algunos pasajes, antes que siga con Tesalonicenses, donde nos habla acerca de esto. En Jeremías capítulo 31, versículo 35 al 37, nos dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, esto es lo que Dios dijo: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, el día de hoy salió la luz del día, salió el sol. Anoche vimos la luna, yo tenía arriba de mi techo, se ve la luna, pero blanquita y grande. Por lo tanto, vemos que Dios no ha desechado a Israel, como algunas personas dicen. Versículo 37, así ha dicho Jehová, : si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Bueno, ¿los cielos se pueden medir? Obviamente que no. Por lo tanto, Israel no ha sido desechado, y por eso Pablo dice: no quiero que ustedes ignoren acerca de los propósitos y de los planes que Dios tiene para la nación de Israel. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 1, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde: en ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los errores que se cometen es decir que quieren desterrar, y tenemos que desterrar ese pensamiento de que la iglesia ha desechado o ha despachado a la nación de Israel. Otro error que se comete es a veces confundir el rapto con la segunda venida.
Nosotros creemos que el rapto es ese momento en que Jesús viene por su iglesia, donde nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y la segunda venida, Jesús viene con su iglesia. Y de hecho, me gustaría que vayamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, capítulo 19, donde nos habla acerca de eso. En el rapto, Jesucristo viene por su iglesia, nos vamos a encontrar con Él en el aire, Él nos viene y nos va a bajar a la tierra, pero en la segunda venida, Apocalipsis 19, del 11 al 15, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpios, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos? Ellos son la iglesia que viene con Jesucristo. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, no tenemos que confundir entre el primer evento, como el rapto, y la segunda venida. Ahora, es muy importante que también no podamos ignorar acerca de cuándo va a suceder el rapto. Bueno, la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, pero la palabra de Dios, aquí mismo en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, donde Pablo está hablando acerca del contraste que hay entre Israel, como el pueblo de Dios, ¿cierto?, como su nación, y la iglesia, en el versículo 25, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no quería que los creyentes o la iglesia sea ignorante en base a esto? No quiero que ignoren este misterio. Y sabemos que este misterio, un misterio es algo que en la antigüedad estaba oculto, pero ahora ha sido revelado. Para que no seáis arrogantes. Cuando a veces las personas toman doctrina y la sacan fuera de contextos, y algunos para defenderse se vuelven arrogantes, se ponen soberbios, se creen que se las saben todas, y nosotros tenemos que también cuidarnos de eso. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Ahí nosotros podemos decir: la primera vez que vino Cristo, Israel rechazó al Mesías, ¿cierto? Pero eso fue endurecimiento en parte. Pero acá dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando nos habla acerca de cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, significa que tiene que haber un número completo de gentiles. O sea, en el momento que un personaje X esté evangelizando a alguien, o alguien se convierta, se va a completar ese número, que es como un número perfecto de plenitud, y entonces va a venir el rapto. ¿Y qué va a pasar? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, la iglesia tiene un propósito en los planes de Dios, y también la nación de Israel. No podemos mezclar peras con manzanas. Ahora, muchas personas se basan para defender una postura que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, interpretan y ponen a la iglesia ahí en Mateo 24 y Mateo 25, donde nosotros no encontramos a la iglesia. Hay algunas cosas que salen ahí escritas que son literalmente para la nación de Israel, como donde dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. Lo que nos habla de guardar un día de reposo. Nosotros, la iglesia, no guardamos día de reposo. Entonces, volviendo acá a Primera de Tesalonicenses, nos dice acá el versículo 15: por lo cual os decimos esto, Pablo dice, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Yo creo que todo esto que estamos leyendo y que podemos leer suena como algo, como una película. Pero la verdad, hermanos, que esto es escrito en palabra del Señor y nosotros tenemos que recibirlo. Tal como nosotros creímos que nuestro Señor Jesucristo murió y que al tercer día resucitó y que después ascendió a los cielos, nosotros tenemos que creer esta doctrina. Porque esta doctrina la enseñaron los apóstoles. Y la iglesia primitiva, ¿en qué cosas perseveraba? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, conjunto de enseñanzas que recibieron de Jesucristo, en la oración, en el partimiento del pan y la comunión unos con otros. Entonces acá nos dice, porque el Señor mismo, el Señor no va a mandar a un ángel, no va a mandar como al junior ese que siempre mandan en las empresas para hacer algunos depósitos y cosas así. Nos dice que el Señor mismo se va a presentar y nos dice con voz de mando, o sea, va a haber un anuncio, va a haber un aviso, y también nos dice con voz de arcángel. Nunca he escuchado voz de arcángel, pero me imagino que va a ser como escuchar un sonido de un estruendo, un bocinazo fuerte, pero solamente los van a escuchar los que estén en Cristo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan cuando el apóstol Saulo, iba camino a Damasco y él tuvo un encuentro con Jesucristo? Algunas personas no escuchaban la voz, solamente Pablo escuchaba. Ellos vieron algo, pero no escuchaban acerca de esto. Bueno, eso mismo lo vamos a recibir y contemplar nosotros. Y también nos habla de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y aquí está la palabra arrebatados. De aquí nosotros sacamos la palabra rapto, que viene de la palabra arrebatamiento. Es una palabra que tú la puedes traducir al griego, y es una palabra que significa arpazo, que significa tomar por la fuerza. Esa palabra sí la pueden encontrar, arpazo, traducida de la Vulgata latina como raptuse. De ahí, al traducir al español, viene la palabra rapto. Arrebatar suena como un poco acá en el sur, cuando la gente anda enojada y dice, ya te arrebataste, ya andas arrebatado. Pero en cierta forma es como, en cualquier momento el Señor va a hacer, ¡pah! Es como un zarpazo de un león, de un puma, nos va a tomar por la fuerza. Y aquí también nos dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, como yo mencionaba al comienzo, nosotros no creemos que la iglesia va a pasar por este periodo conocido como la Gran Tribulación. Nosotros creemos que Dios literalmente va a sacar a su iglesia antes de que comiencen a suceder todas esas cosas. Y de hecho tenemos varios ejemplos en la historia de cómo Dios preservó a sus justos. Por ejemplo, tenemos el primer caso que tenemos en Génesis de Enoc. Antes del diluvio, la palabra de Dios nos dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Él tenía una vida santa, era un hombre justo. Y antes del diluvio, Enoc es simbólico de la iglesia. También tenemos ese ejemplo en el libro de Daniel, cuando tenemos a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que eran los amigos de Daniel. Bueno, el Nabucodonosor manda a instaurar una estatua y tenían que postrarse y adorar esa estatua. Y ellos fueron echados a un horno de fuego. Ellos simbolizan a la nación de Israel pasando por ese periodo de la gran tribulación. Pero dentro de ese horno de fuego vemos a uno, que es una cristofanía, semejante al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que se paseaba entre medio, y él se paseaba de forma tranquila. Eso significa que también la nación de Israel está protegida. Pero Daniel, como un pastor amigo, dice, ¿a dónde está? No andaba comprando pan, no andaba haciendo ninguna diligencia. Daniel también simboliza a la iglesia, donde no va a ser sacada antes de eso. Tenemos también el ejemplo de Lot. Entonces, es muy importante que podamos ver algunos pasajes. Vamos a ver acá por qué creemos que la iglesia no va a pasar por ese periodo.
Eh, Pablo ya había mencionado acá en el mismo libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira venidera que es graficada en estos 7 años de gran tribulación, y ustedes pueden encontrar un armazón de 7 años cronológico en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y también eso se ve bien graficado y detallado en Apocalipsis, capítulo 6, hasta el capítulo 18. Y es interesante ver los primeros 5 capítulos de Apocalipsis, donde se menciona 19 veces a la iglesia. Pero desde el capítulo 6, donde empieza este Cordero Inmolado a abrir una serie de sellos que se van a desatar en estos 7 años de la gran tribulación, la iglesia ya no es mencionada. La iglesia ya la podemos ver hasta Apocalipsis capítulo 19, donde Él viene montado en un caballo blanco junto con la iglesia. Estos hombres con vestiduras blancas, personas con vestiduras blancas, donde ahí ya eso simboliza la segunda venida. Entonces, por eso nosotros no creemos que la iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Ahora, algo importante que podemos tener, nosotros no estamos peleados con los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación en la mitad, y también por las personas que dicen que va a ser post-tribulacional. O sea, si ellos quieren creer eso, son hermanos de la fe, los respetamos, pero no sé cómo le van a hacer. Nosotros creemos que Dios nos ha dado a nosotros una esperanza, una esperanza. Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 10, nos habla acerca de esta iglesia. Me acompañan ahí, Apocalipsis, capítulo 3, que es la iglesia de Filadelfia. Y una de las cosas que le dice aquí Jesús, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, no creemos que vamos a pasar por ese tiempo, Dios nos va a sacar antes. Y me gusta mucho un comentario que dice el pastor Chuck Smith. Dice, Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Jesús llevó el juicio de Dios por todas nuestras culpas. El juzgar al justo con el malvado es sencillamente inconsistente con la naturaleza de Dios. Primera de Tesalonicenses, volviendo ahí al capítulo 5, versículo 9, nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer mientras viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, animarnos unos a otros, no bajar los brazos, y si alguien baja los brazos, el de al lado tiene que animar a su hermano y levantarle los brazos. Y me encanta la palabra porque lo que estamos viendo es profecía. Y mucha gente a veces ve el tema de la profecía solamente para saber del anticristo, lo ven como algo místico, pero el tema de la profecía, hermanos, está escrito acá, y el propósito de la profecía está escrito en Primera de Corintios, que me acompañan a Primera de Corintios, capítulo 14, que en el fondo es lo que está haciendo Pablo con estos hermanos: edificar, exhortar y consolar. Capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, significa construir, dar crecimiento a tu fe. Exhortación es amonestar, animar, llamar a caminar al lado, y consolación. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, y nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Nuestra oración hoy día es que la palabra de Dios pueda hacer eso con cada uno de nosotros. Yo no sé cómo estás tú hoy en día, si tú eres cristiano, si tú estás esperando pasar por esa gran tribulación, si tú quieres ver al anticristo. Yo en lo personal no quiero ver al anticristo, no me interesa
¿Quién es el anticristo? Me interesa ver a Jesucristo y recibirlo en las nubes. Y me llama mucho la atención ahí en Primera de Tesalonicenses 4, cuando nos grafica todo este acto del arrebatamiento, donde nos dice que nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Ese verbo recibir en griego, apantesis, significa que tú vas a tener un encuentro con alguien que es de la realeza. Y nosotros estamos esperando, ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que las palabras de Juan, en Primera de Juan, también nos anima a los que ya somos hijos de Dios. Capítulo 3, en su primera carta, Juan escribe en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Imagínate ese momento donde vamos a encontrarnos con nuestro Señor, donde vamos a ser transformados en cuerpos glorificados y vamos a ver a Jesucristo, aquel que murió por ti, aquel que quizás tú durante tu vida te arrodillabas, orabas, quizás había gente que se burlaba, que te decían que tú eras fanático, no sé, pero te vas a dar cuenta que eso no fue un tiempo perdido. Nunca va a ser un tiempo perdido invertir en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque estamos seguros y confiados que aquel que murió por nosotros, aquel que se desangró en una cruz, nos dijo la verdad y no nos dijo una mentira. Ahora, mientras esperamos que Él venga, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿De qué manera? Así como Él es puro. Y ahora sí, para terminar, no sé cómo estoy en el tiempo, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque mientras esperamos al Señor, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir congregándonos, tenemos que seguir pasando aflicciones y pruebas. Pero miren lo que escribe Pablo aquí en Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que estamos viviendo ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, todas aquellas cosas que a veces a nosotros nos produzcan sufrimiento, dolor, tristeza, no se comparan, hermanos, con la gloria que vamos a tener. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Así que vamos a dar las gracias. Yo no sé cómo estás tú en tu vida, ahora en tu fe, pero el Señor viene pronto y tenemos que estar alistándonos, tenemos que estar preparándonos. Así que vamos a orar. Padre,